Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder saludar aquí de Caracas, Venezuela, de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios. Mi nombre es Rafael Antonio Caro Sarabia. Bendito Dios de los cielos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar un mensaje, el Señor Jesucristo, para Cuba, Padre Santo, Padre Eterno, y para toda iglesia que pueda llegar esta predicación en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre Eterno. Bendito Dios de los cielos, Padre amado, orando, Señor de los cielos, por esa predicación, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, delante de tu presencia me coloco, Padre Santo, para que seas tú obrando, Padre Santo, Padre Eterno, a través de mis labios, Padre Santo, que no sea lo que yo quiera hablar, Padre amado, sino que sea lo que tú quieras expresar a tu iglesia, Padre amado, Padre Eterno, delante de tu presencia coloco la iglesia, alma y espíritu de cada uno de mis hermanos, Padre amado, delante de tu presencia lo coloco, para que seas tú obrando en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Padre Santo, en cada hermano, en cada hermana, en el espíritu de cada uno, Padre Santo, en el alma de cada uno, Señor de los cielos, conforme a tu voluntad. A todos, Señor, de los que estén presentes, Padre amado, delante de tu presencia, los coloco en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, colocando su alma y su espíritu, Padre amado, para que seas tú obrando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, Padre eterno, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, a ti sea la gloria, la honra y el honor, a tu reino sempiterno y tu señorío que va de generación en generación. Padre amado, aquí estamos, Padre Santo. Somos hermanos en Cristo, Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios de los cielos, Padre amado, fortaleciéndonos a través de la oración, fortaleciéndonos a través de la palabra, Padre amado, soca, macanda, la masella, la masoja, bendito Dios de los cielos, tú eres el que obra, Padre amado, tú eres el que obra con poder, Padre amado, tú eres el que obra con poder, Padre Santo, Padre Eterno, de ti desciende toda dádiva, todo don perfecto, todo don desciende de lo alto, Padre amado, bendito Dios de los cielos, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor de los cielos, bendito Dios de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una bendición poder predicar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta predicación lleva por título Maldición generacional. En nuestra vida, cuando comienzan nuestra vida de toda persona, cuando va comenzando, todos comenzamos, obviamente, comenzamos en la barriga. Todos comenzamos en la barriga y desde en ese momento existen muchas formas de poder invocar cosas en nuestra vida sin nuestro consentimiento. Mas, sin embargo, podemos ser sugestionados en base a todas esas palabras que le digan a la mujer en base de su embarazo. Le pueden decir que no desean ese niño, o le pueden decir también, las mujeres pueden decir que no desean ese niño. Cuando la mujer o hombre dicen que no desean esos niños, cuando el hombre dice que no lo desea, le quita identidad espiritual al niño. Y de igual manera así la mujer también, cuando le dice a que no desea tener ese niño, también le quita identidad. Cuando la identidad es quitada, los espíritus toman posesión del niño y así puede nacer un niño enfermo o puede nacer perfectamente sano, pero con una cantidad de patologías espirituales que después vienen siendo patologías físicas, emocionales, en todo el sentido de la palabra, y hasta mentales. Eso puede suceder cuando una persona cuando la mujer se encuentra embarazada y la mujer le invoca sobre su barriga cosas negativas, cosas malas. Es necesario que esa persona desligue en el nombre de Cristo Jesús aquella palabra que dijo de maldición o de no desear tener a su hijo. Pero aunque todavía no he llegado al mensaje de entrada del versículo que queremos agarrar sobre las maldiciones generacionales, es necesario comenzar con esto, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino son caminos de muerte. Es por causa de que a veces estamos en la palabra de Dios y nos siguen pasando mal. Y aunque estamos en la palabra, estamos avanzando, pero siguen pasándonos mucho mal, a un punto que nosotros llegamos a pensar que, pero bueno, está bien que seamos cristianos, pero que no estén sucediendo tantas cosas malas, tantas cosas repetidas unas atrás de otras. Eso pasa porque usted puede ser cristiano evangélico, pero pueden estar reclamando espíritus parte de su vida. No porque la palabra no sea efectiva, sino porque usted aceptó al Señor Jesucristo, pero no creyó en su plenitud. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el creer, la palabra creer, me hace mención a mí de la fe. La fe es importante. ¿Por qué?
porque la fe es la certeza de aquello que usted espera o aquello que usted cree que lo recibió sin haberlo recibido. Es decir, la certeza de aquello que va a recibir, pero aunque no lo ha recibido, tiene la certeza de que va a recibir eso. ¿Qué certeza es esa de la que estoy hablando? Cuando un niño le dice a su papá y le dice, papá, cómprame el carrito que vimos en tal parte, y cuando o le dice a la mamá, mamá, cómprame el carrito que vi en tal parte, o mamá, cómprame, o si es una niña, mamá, cómprame la muñeca que vi en tal parte, y la mamá o el papá le dicen que sí. Cuando el padre o la madre se van de la calle, el niño queda emocionado porque la mamá o el papá le dio una palabra de decreto, una palabra de seguridad, que le dijo que le iba a traer tal cosa. Cuando la madre viene, el niño está esperando en su completa inocencia, está esperando de que mamá o papá traigan aquello que pidieron. Y ok, lo que te quiero decir con eso, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, no lo tienes en físico, pero en mente ya lo viste. Y también me dice la palabra, el tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es necesario que lo que usted piense siempre sea lo bueno, que lo que usted piense sea aquello que edifica a Dios. Siempre es necesario que en su pensamiento, que en el pensamiento de su corazón esté Dios, que aquello que piensa, si es de buen pensar, si es de buen nombre, la palabra me dice que en eso pensar, piensen aquello que glorifica a Dios. Eso es lo que a mí me dice la palabra de Dios. También me dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Todavía no quiero llegar al versículo que es del título de la predicación, pero es necesario que vean estos versículos cuando vamos a hablar de maldiciones generacionales. En el libro de Jeremías 31:29 me dice: en aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias, y la dentera de los hijos tienen dentera. Es decir, que los hijos tienen dentera por causa del pecado del padre. Es importante saber que es muy diferente decir que el pecado del padre lo llevan los hijos a decir que la maldición que decretaron los padres la llevan los hijos. Es diferente, porque eso es lo que es lo equivocado que se está en ese lugar. Pues. Nosotros de nuestros padres podemos arrastrar costumbres, pero no vamos a arrastrar maldición de que otra persona hizo. Eso lo tenemos muy claro. Nosotros no podemos arrastrar pecado de otras personas, pero sí podemos arrastrar costumbres. Eso sí se puede arrastrar y eso se pasa de generación en generación. También lo que salta de generación en generación es lo que han decretado, lo que han invocado sobre nuestras vidas, maldiciones generacionales, maldiciones sobre otros espíritus, es decir, diciendo que otros espíritus iban a cuidar nuestra integridad personal o armática. Es decir, invocando cualquier tipo de espíritu, de cualquier tipo de brujería, aunque le tengo muchísimos nombres, no se lo quiero nombrar, pero ustedes deben de saber mucho de lo que son espíritus, de espíritus solo que sea santería o palería, y valga la redundancia de cualquier tipo de brujerías de las que hay y de las que existen. Sabemos que cualquier cosa de esa no es de Dios, y todas esas cosas hay que revocarlas, todas esas cosas hay que a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que lavar todos esos pactos, todas esas actas, todos esos decretos en el nombre de Jesús en la cruz. Ahora, en la palabra de Dios dice también en el libro de Job 8:7 me dice la palabra: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es importante saber esto porque desde el momento que empecemos a desechar maldiciones generacionales, vamos a ver nuestro grado, todas nuestras cosas van a empezar a cambiar. En lo espiritual va a haber más poder, en lo material va a haber más de lo que necesitas, más de lo que necesitas se va a hacer presente, es decir, aquello que necesitas se va a hacer presente: carro, moto, colchones, cocina, licuadora, secadora, lavadora, todo. Si usted cree esta palabra, diga amén ahí donde está, diga amén, diga amén, diga amén, diga amén, lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te va a traer lo que necesita si hace como dice la palabra: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios añade todo lo que necesita, pero si primero buscas el reino, si primero lo buscas a Él, si primero hace como hizo en el profeta, es decir, la mujer que tenía solamente un pedazo de harina, un poquito de harina y un poquito de aceite, le prepara una torta al profeta y decía que ella solamente pensaba hacer eso y después echarse a morir, que es la mujer del aceite.
de la unción del aceite que nos habla en el libro de los reyes, cuando esa mujer era lo único que tenía, pero eso lo dio para Dios, eso lo dio para el profeta, y después el profeta le decretó una palabra de bendición y le dijo: no faltará el aceite, no faltará en ti la bendición. Y así fue cuando le dijo: mujer, ve y enciérrate. Cuando te dice ve y enciérrate adentro de tu casa y busca mucha vasija, no busques poca, buscas mucha vasija. Cuando le dice mucha vasija, está hablando de lo que es el carácter, un carácter bien aplomado en la búsqueda de Dios. Eso es lo que significa buscar la unción del Espíritu Santo, y lo que tipifica lo que son las vasijas, el carácter, y son todas las virtudes que puede llegar a tener una mujer que se guarda, una mujer que busca de Dios, una mujer que busca de Dios en cada momento. Cuando estás, por ejemplo, en la cocina, cuando estás en el baño, cuando estás en todos los lugares y estás buscando de Dios, Dios bendice eso. Dios le agrada mucho a la mujer, es aquella mujer que alaba en la cocina, que alaba en el patio, que alaba en el patio, que alaba en el terreno, que alaba cuando siembra. Esa mujer Dios la ve. Igualmente al hombre Dios lo ve cuando está cantando, adorando y glorificando su nombre. El que busca la palabra de Dios, el que busca la unción, se llena de la presencia de Dios con fuerza y poder. La Biblia, como dice en el libro de Jeremías: ¿acaso no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Cuando tú te llenas de fuego, se quebranta la piedra, porque el que se llena de fuego quebranta toda piedra de incredulidad, quebranta todo lo malo, quebranta todo lo que es malas energías en el nombre de Cristo Jesús, porque en Cristo hay poder, en el nombre de Jesús. La Biblia dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios tiene poder para tu vida, Dios tiene poder para ti, Dios tiene bendiciones para ti, pero debes de buscarlo en todo momento y a cada momento. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, desde este versículo en adelante es que arranca el significado de lo que se le quiere dar a la palabra, pero vi necesario de hablar de los otros versículos, porque todo esto lo está dando Dios en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Dice en el libro de Josué 6:26 al 27, dice: en aquel tiempo hizo Josué juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre sus hijos menores asiente sus puertas. El 27 dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, cuando dice la palabra de que Jehová estaba con Josué, era porque todo lo que hablaba Josué más con la voluntad de Dios, eso era palabra dicha, era palabra hecha, era palabra decreto, y él lo que hizo en ese momento fue el maldecir donde estaban las ruinas de Jericó. 500 años más tarde se presenta después Eliseo y habla esta palabra en el mismo terreno, en el mismo lugar, y es lo que quiero decirle, que una maldición, si no se rompe, pueden pasar 500 años. 500 años vendrían siendo algo así como si cada generación consta pues, son muchas generaciones que pasan en 500 años, pero ahora lo que quiero decir es lo siguiente: en 500 años no se había roto esa maldición, y mira lo que pasó. Dice la palabra de Dios en el segundo de Reyes, en el segundo libro de los Reyes 2:19 y 22 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar es en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra está estéril. Es decir, desde que Josué dio esa maldición, el lugar estaba así, estaba estéril, el lugar era bueno, pero estaba estéril, y las aguas eran malas. Dice el 20, dice así de esta manera: entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Dice el 21, y salieron a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ella
muerte, ni enfermedad, dice el 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo. Es decir, cuando una palabra llega con poder, cuando viene un varón de Dios sobre un lugar, se puede quitar cualquier tipo de maldición mediante la palabra de Dios. Lo que me dice la palabra de Dios sobre la vasija viene siendo la moral, viene siendo la moral de aquel que aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Ya fue una vasija que rompieron, ahora es una vasija nueva en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios pone cuando Dios hace tu vida de nuevo? Cuando Dios rompe tu vasija, que es toda tu moralidad, todo lo que tú tenías, todo lo que tú traías del mundo, Dios lo rompe y lo hace de nuevo. ¿Qué es lo que pone adentro de ti? Dios pone sal dentro de ti. ¿Por qué? Porque la sal es algo que anula, la sal es algo que hace, que destroza, que daña lo malo. Con la sal se puede mantener comidas. Todo lo que sea carne se puede mantener con sal, secada con sal, y se puede mantener durante meses y no agarra pudredumbre porque se ha secado con la sal que mata todo tipo de bacterias. Eso es la palabra cuando es predicada. Mata todo lo malo, daña todo lo malo, destroza todo lo malo. Porque ¿para qué vino Dios? Porque el enemigo se sabe que vino para matar, hurtar y destruir. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Entonces es necesario que la persona tenga una nueva conciencia con Cristo, como lo dice la palabra. Cuando nosotros tenemos una nueva benignidad, somos benignos, estamos hablando que tenemos nueva conciencia. Cuando tenemos nueva conciencia, en nuestra conciencia está la sal, esa sal que es importante predicarla. Y dice la Biblia, ¿para qué? Usted me dirá, pero varón, ¿en serio sí somos la sal? Sí, la Biblia me dice en el libro de Mateo 5:13, me dice la palabra de Dios, la sal de la tierra, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. Es necesario predicar la palabra para matar todo tipo de bacteria, para matar todo tipo de virus, para matar todo lo malo por medio de la palabra. La palabra aniquila, la palabra mata lo malo, para que toda aquella persona que donde cae esa sal, queden sanadas las aguas, que queden sanada esa persona. Después todas esas personas que son sanadas por medio de la palabra vienen diciendo, y con testimonio, vienen diciendo, Señor me sanó, Señor me curó, el Señor es el Rey de mi vida, el Señor me ha curado en gran manera, me ha quitado todo lo malo, me ha quitado todo lo malo. Ahora, desde el momento que nosotros agarramos todas las maldiciones generacionales que echaron sobre nuestra familia antes que nosotros naciéramos, que echaron en nuestra familia cuando estabas en el vientre de tu madre, ya sea que fue tu madre o tu padre, que echó una maldición, eso hay que agarrarlas hoy en este momento de una manera espiritual en las manos. Yo agarro esa acta, ese pacto, ese decreto, lo agarro en el nombre de Jesús en mis manos. Lo que fueron los decretos pasados, los que fueron decretos antes de que naciera, cuando estaba en el vientre y después que nací, las palabras que recibí que fueron desalentadoras, palabras negativas, yo las agarro en el nombre de Jesús en mis manos y la agarro en el nombre de Jesús y hago como lo dice la palabra en el libro de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos. Cuando dice la palabra anulando el acta de los decretos, usted pone esas actas pegadas a la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros, de adentro la sacamos de adentro de nosotros, de nuestra vida, la ponemos sobre la cruz, dice así, quitándola en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Espiritualmente yo agarro un clavo, un martillo y ¡pum! Clavo es esa acta del pasado, de cuando era inconsciente, en el nombre de Jesús. Cuando tenía mi subconsciente que estaba en la barriga, en el nombre de Jesús. Y cuando era en conciencia, después que nací, me hice grande y supe que era lo bueno y lo malo, clavo esa acta en el nombre de Jesús. Clavo las 3 actas en el pasado, cuando no había nacido, cuando estaba en el vientre de mi madre y después que nací. Ahora, es importante que nosotros estamos hablando de herencias generacionales, pero también quiero hablar de otros tipos de actas que no son de herencias generacionales, sino son por conciencia, que se pueden saltar si no se hablan en este momento. Hay actas que usted ha hecho en el momento que tuvo relaciones con otras parejas, en el tiempo que no eran cristianos, ya sea que usted sea hombre o mujer, lo que usted ha pactado cuando dijo, nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo, nunca te voy a dejar. En el nombre de Jesús te rompe esas actas en el nombre de Cristo Jesús, porque cuando usted promete
promete esas cosas y no las anula, hay un espíritu que firma, y el espíritu que tiene el pacto, el espíritu que tiene el decreto, lo persigue a todos lados. Y mire lo que pasa. Si usted tiene, por ejemplo, si usted está en una relación, usted siendo cristiano, si no sabe esto, mire lo que está pasando. Se crean peleas de la nada. ¿Y por qué se crean peleas de la nada? Porque aquel ser que espiritual, que por mucho que usted ore, él va a estar ahí porque es por pacto. Él está por pacto, él está por decreto, no está por otras cosas. Él está por pacto y por decreto. Cuando usted quiere enamorar a su esposa y cuando usted le prometió amor a otra persona, resulta que ese pacto, esa acta, ese decreto lo utiliza ese demonio o ese espíritu y empieza a hablarle al oído a su cónyuge. Cuando le empieza a hablar al oído a su cónyuge va a tener celos de alguna persona que no existe de manera física o que usted está viendo, porque no existe de lado y lado. Entonces los espíritus empiezan a hablar de un lado y empiezan a hablar del otro. Se crea una tremenda pelea y nadie sabe por qué creó las peleas. Pero ¿qué pasa? Se crean las peleas porque hay pactos, porque hay actas, porque hay decretos que no han anulado, porque aunque aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esas pactas y esos decretos son por herencia de lo que usted mismo hizo en contratos y en pactos y actas y decretos. Por eso la palabra nos recalca en el libro de Colosenses que nosotros debemos anular las actas, los pactos y los decretos. ¿Por qué? Porque eso no se anula con el arrepentimiento cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, porque esos son pactos, actas de decretos. Recuerden que la palabra dice que Dios es un Dios de pacto. Por eso es que hay gente, mucha gente que se han preguntado ¿por qué violaron a esa niña? ¿Por qué violaron a ese niño? Porque los pactos, las actas y los decretos están ahí como herencia, y cuando están los pactos, las actas y los decretos como herencia, los ángeles no pueden hacer nada. Tienen que deshacer los pactos, tienen que deshacer las actas, tienen que deshacer los decretos. Oh, Sarabacanda, la Masella, la Masoja. Le quiero contar un testimonio de un varón de República Dominicana. Él es un pastor de República Dominicana, 20 años en el ministerio, y el hombre no prosperaba y no prosperaba. Y el hombre tenía ya años que obviamente que había aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya era pastor, pero no prosperaba, ni él ni su familia prosperaba. Un día el hombre cansado decía: Señor, pero ¿por qué no prospero? Porque mire lo que pasó. El hombre había alquilado un local, empezó a vender ropa, pero resulta que empezaba a pagar mucho dinero y no le rendía el dinero. Le vendió el local a un inconverso, y el inconverso prosperó en gran manera. Entonces eso es lo que le hizo pie para que él buscara de Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué yo no prospero? Si yo predico tu palabra, ¿por qué no prospero? Y el hombre impío, ¿por qué estaba prosperando? Entonces el hombre se metió en ayuno y en oración y le decía: Señor, si tú no me respondes, yo de aquí no me paro. Si tú no me respondes, de aquí no me paro. Y pasaron días, y cuando Dios lo muestra, Dios se lo lleva en el espíritu a ese lugar de República Dominicana. Porque viven en Miami, pero resulta que ellos viven en Miami, pero resulta que ellos eran de República Dominicana. Dios los lleva donde la casa de República Dominicana, y alrededor de toda la quinta donde vivían había una enorme culebra en el espíritu. Y mira lo que él le dice a Dios: Señor, ¿y qué es eso? Eso es un pacto y un decreto y una maldición que le echó una bruja, porque ella quería comprar esa casa, tu familia no se la vendió, y a causa de que no se la vendió, esa maldición cayó ahí, porque tu familia creía en eso, pero aunque ustedes no creían mucho en eso, pero eso existe. Y la culebra estaba alrededor, y en el Espíritu Santo le da un armamento a él. Cuando le da un armamento, le dice: ve qué haces con eso. Y cuando él baja con ese armamento, como una escopeta de oro, empieza a darle plomazos a esa culebra, y esa culebra queda desintegrada. Desde aquel momento él empieza a prosperar. Él llama a la familia y empieza a decirle: todo pacto, todo acta, todo decreto queda anulado en el nombre de Jesús. Entonces empieza a llamar a la familia, y cuando llama a toda la familia para orar por ellos, la familia después de ahí en adelante empieza a prosperar. Pero la familia estaba toda en Miami y no prosperaban por nada. Todo el tiempo vivían comprando cosas, y todo el tiempo le faltaba dinero, todo el tiempo no podían pagar las cuentas. Pero de ahí en adelante se rompieron los pactos, las actas y los decretos. Ahora, este pacto y esta acta de decreto, ¿de qué significa? De la finanza, exclusivamente de la finanza. El varón empezó a prosperar, pero pasó 20 años. Hay veces que las personas pueden pasar muchísimos años con una cosa que puede durar pocos años. Y aquí hay problema que tú tienes. Si no le sabes la solución, métete en oración, métete en ayuno, pero no que pasen años y años y años y te vas envejeciendo y no sabes qué hacer.
cambiar. Es necesario que te metas en ayuno y en oración. No que pasen 20 años como pasaron con ese varón, sino que pase poco tiempo. Cuando que pase poco tiempo y no dures tanto tiempo en una prueba porque te envejece y la fe empieza a menguar. Es necesario que la persona se meta en oración, y después que se meta en oración, cuando se meta en oración, Dios le va a mostrar, pero es necesario que la persona se meta en oración. Por eso dice, más buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es donde está la presencia de Dios. El reino de Dios es donde está la sabiduría, el conocimiento. Hay que buscar la presencia de Dios, y Dios te muestra, pero tienes que buscar. Entonces, como dice en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Eso es lo que es referente a finanzas. También ya le expliqué lo que es referente a lo que es en índole sentimental. También pasa así con los hijos y con las hijas. Cuando es en índole sentimental, hay espíritus que se arraigan. Cuando tú le dices bruto a un hijo y al otro le dices que tú vas a ser abogado, resulta que cuando crece, al que le dijiste bruto se va a ser un malandro, y al que le dijiste inteligente va a ser tremendo abogado, porque la palabra tiene poder. Tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que habla, tenga mucho cuidado. Siempre edifique. No mate, siempre edifique en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que usted pueda conservar en el nombre de Jesucristo que nuestra boca ha sido hecha para predicar la palabra y edificar. Si Dios te da una profecía, la profecía nunca es completa si solamente hablas de maldición. La profecía completa es aquella que se da, y si es una palabra negativa, también tiene que llevar lo positivo para saber cómo voy a salir del problema. Cualquier profeta que se llame profeta, que te diga una palabra de maldición y no te diga cómo salir del problema, de que tiene que saber de dónde viene ese profeta, porque la palabra de Dios, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él vino para deshacer las obras del enemigo. Es decir, si una persona tomada por el Espíritu Santo te va a decir si estás haciendo mal, y si estás haciendo mal te va a decir la solución: varón, escape por su vida en el nombre de Jesús. Cómo se anulan los pactos, las actas y los decretos. En lo sentimental también tiene que tener mucho cuidado sobre estas cosas. Después que usted haya anulado todo eso, también usted como cristiano debe tener mucho cuidado. Si usted es un águila, no puede estar buscando otro tipo de identidad. Es decir, si usted es un varón, si usted es una hermana de Dios, una hermana en Cristo, una varona de Dios que está buscando la bendición de Dios, si usted es águila, busque un águila. Si usted es un águila, busque un águila. Si usted es un varón de Dios, busque una águila que también esté por los aires, por allá arriba volando, pero no se esté buscando cuervo. Eso es también lo que pasa. No que si llega, por ejemplo, aquí a la iglesia, no, que ese yo lo cambio para Cristo. No se ponga a querer ese cuento de camino. Lo que no se puede arreglar afuera del matrimonio es mucho menos dentro. Primero hay que arreglar las cosas afuera. Hay que saber si la persona procede para la bendición de Dios, para la bendición que procede de los cielos, para la bendición que procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debe de buscar lo que está por alto. Si tú eres un búfalo, busca un búfalo. Si tú eres un águila, busca un águila. Y es necesario que nosotros, si somos guerrilleros, si somos aquellas personas que estamos vestidos con toda la armadura de Cristo, busque a alguien que esté vestido con una armadura. Pero es necesario que usted siempre busque la semejanza. Siempre, como dice la palabra de Dios, bebe el agua de tus propios raudales. Eso quiere decir que bebamos el agua que viene de Cristo, que bebamos lo que viene de Él, lo que procede de Osarabacanda, la masella, la masoja. Lo que procede de Él es más poderoso. Lo que procede, Osarabacanda, la masella, porque Dios quiere que te veas con los águilas en las alturas. Porque si tú eres un águila, debe de buscar águilas en las alturas. Si estás buscando pareja, busca águilas, no busque cuervo. En el nombre de Cristo Jesús, gloria a tu nombre, Padre Santo, Padre eterno. La gloria es tuya, Padre Santo. Sakima Majaya, la Macanda, la Masoya, en el nombre de Cristo Jesús. Tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 12, 32 y 34. Dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay gente que tu comenzar puede ser que sea muy pequeño, pero si te mantienes ahí enfocado en Cristo Jesús, Dios te dará victoria. Si te mantienes enfocado en Cristo Jesús, Dios te dará vida eterna. Si te mantienes enfocado en Cristo Jesús, Él te dará salud. Si te mantienes enfocado
enfocado en Cristo Jesús, Él te dará tu pareja. Si te enfocaste en Cristo Jesús, Él te va a dar lo que necesite en lo material, en lo espiritual y en lo carnal. Pero debe de buscar también, debe de buscar con decoro, debe de buscar. Hay gente que cree que eso es una cosa muy tremenda. Oh, Sarrabacanda, bendito Dios de los cielos, Padre amado, Padre eterno. Nosotros debemos buscar como cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Usted busque su pareja en Cristo Jesús. Si usted es hombre, busque su hermana en Cristo Jesús. Si usted es hermana, busque su hermano en Cristo Jesús. Y si usted es varón de Dios, no espere que Dios baje como paloma y te presente la mujer aquí al frente. Usted debe saber cortejar de una manera decorosa a la hermana, y la hermana también debe saber hablar de manera decorosa con el hermano. Pero siempre es necesario provocar aquello, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de las mismas aguas, de los mismos raudales, del mismo principio bíblico. Es necesario que la persona busque, es necesario que busque, porque en la palabra vemos que todos los que hicieron guerra siempre buscaban, siempre se armaban y iban para adelante, no esperaban que el enemigo llegara, siempre iban para adelante, siempre había una palabra, siempre. Pero usted es el que tiene que buscar, usted es el que tiene que buscar. Hay gente que se la pasa muchísimo orando, pero no corteja, y es necesario que corteje. En la naturaleza usted puede ver que los águilas acortejan a su pareja, la buscan, la cortejan. Es necesario que la persona busque en el nombre de Cristo Jesús. Rebequén de la Masaya, la Masoja. Es necesario que no busque cuervo, es necesario que busque del reino de Dios. Entonces, como me dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 12:32 al 34, me dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo, que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es necesario ayudar al que necesita, es necesario predicar la palabra, y todo aquel que necesite, dele, y siempre dele una palabra. Hay gente que a veces no da, no porque ese es un drogómono, no porque ese es un malandro. Esa gente cada vez que le pide, dele una palabra, porque la acción y la palabra siempre tienen un intenso poder. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en su palabra para siempre. Dice en el libro de Santiago 1:17. Esto es tremendo, porque hay gente que incluso a veces puede decir de que los brujos no son de Dios, y los brujos son de Dios. Pero mire la cuestión: Dios aborrece lo que ellos hacen, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es lo que hay que recalcar. Y el don que ellos tienen, Dios lo puso ahí, pero el que lo está nutriendo es el enemigo. Es necesario que la persona se deseche y se deshaga de esa amistad con el mundo, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es necesario que esa persona deje el camino del mal, y que ese don se lo nutra el quien se lo dio, que es Cristo Jesús. Pero se distorsiona todo lo que el enemigo agarra, lo distorsiona, todo lo agarra y hace que parezca otra cosa muy diferente. Pero los dones son irrevocables, y me dice la palabra en el libro de Santiago 1:17: toda buena dádiva es regalo, dice de nuevo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el que da todos los dones, vienen de Cristo Jesús. Todo viene de lo alto, del Padre de las luces. No importa quién lo tenga, Dios es quien lo da. No importa la religión que tenga, Dios es quien lo da. Pero esas personas necesitan llegar a Cristo, necesitan salir de su confusión, necesitan saber que Cristo es el que dio su vida por nosotros, por Él y por todo el mundo. Porque nadie ha dado la vida, nadie se ha manifestado. Dios manifestado en carne, Dios mismo hablando a través de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa vida que tú tienes viene de Dios. Ese poder que tú tienes viene de Dios. Él es el que lo fundamentó en ti, Él es el que lo tiene en ti. Si tú eres profeta, si tú eres maestro, si tú eres diácono, si eres el que sirve en la iglesia, sirva con amor, siempre nútrase. Hay una cosa que siempre pesa a veces en la iglesia, que dice: ¿por qué este varón no hace las cosas así? ¿Por qué no hace las cosas así? ¿Por qué no hace las cosas así? Nútrete del conocimiento, y aquello que te molesta, que los otros no hacen, empiezas a hacerlo tú, pidiéndole permiso a aquel que está delante de ti.
porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Siempre le pasan algunas cosas así. Es cosas tremendas cuando pasan así en nuestra vida. Pasan cosas y cosas y cosas y queremos que otra persona lo solucione, pero resulta que te toque a ti, te toca a ti. Mira, para aquellas personas que dicen que Señor, pero tengo tanto tiempo y Dios no me provee, deshaz la gerencia, deshaz todo lo que es gerencia de inconsciencia, de su conciencia y de conciencia y de toda herencia que hayas hecho mientras has estado con otras relaciones, mientras no estabas en la iglesia, porque los pactos y los decretos no lo anula el arrepentimiento hacia Cristo, eso se anula aparte, porque eso son cosas que tú haces aparte como decretos, y es importante, como lo dice en el libro de Colosenses, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Mira lo importante que es eso. Había una hermana que conocí, la hermana tenía como unos 15 o 16 años sirviendo en la palabra de Dios. Ella tenía unas hijas, resulta que ella tenía 4 hijas y el marido se le fue. Cuando el marido se le fue, una de las cosas que la mujer debe tener cuidado lo que pide, cuando tú pides cosas en base a emocionar, porque también hay que saber orar, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, no, pero primero vamos a hablarlo antes de llegar a esta parte. Es necesario que cuando usted ore por el alma y el espíritu, sabiendo que el alma de la persona es donde están todas las emociones y el espíritu es donde está todo tipo de comunicación. Cuando usted ora por esas dos partes, por esas dos esencias, la persona que no la escucha, la persona que no siente de hablar con usted, va a sentir de hablar con usted, va a sentir de hablar con usted siente de hablar con usted y habla con usted porque usted está orando por su alma y por su espíritu. Pero cuando usted se olvida de esta parte que le estoy diciendo y empieza a orar por lo que es físico, por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que palpa, por lo que desgusta, cuando usted empieza a orar por eso, todas esas emociones se meten para el alma y el espíritu y la persona se pone peor. Y ahí donde dice la palabra y dice, lo que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción y muerte. Pero lo que siembran para el espíritu recogerán vida eterna. Es necesario sembrar en el espíritu, es necesario sembrar en el alma, pidiéndole a Dios, al Padre de la luz, en el cual no hay mudanza de sombra de variación. Esto es nuestro Señor Jesucristo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es nuestro Señor Jesucristo, pedirle a Él por las almas, pedirle a Él por el espíritu de cada persona, sabiendo ya qué es lo que significa en nuestra vida. Después que te hace de esta manera, yo le dije a una hermana que me estaba diciendo, hermana, me hace falta mi pareja, me hace falta mi pareja, decía la hermana, y ella tenía 4 niñas. Entonces, bueno, vamos a orar pues, ¿quieres que yo ore por ti? Que sí, yo quiero que usted ore por mí, porque usted cada vez que ora pasan cosas. Entonces, bueno, vamos a orar, y oramos, y después que oramos sentimos la presencia de Dios intensamente. Dios me da una palabra y me dice, dile a ella que Él regresará y le dará dos casas, pero una casa va a parir a otra casa. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no entiendo lo que tú me acabas de decir, pero yo le voy a lanzar esa palabra. Cuando le lanzo esa palabra, Dios me dice que Él te va a hacer una casa y que esa casa va a parir otra casa. Entonces ella se contentó, pero después dijo, una casa que va a parir otra casa. Bueno, yo no sé. Dios me dijo que te dijera eso y eso fue lo que te lancé. Pasado, entonces me dice, ay hermano, ¿y cuándo será eso? Bueno, cuando Dios lanza profecía de mi boca, nunca pasan más de 15 días. Nunca pasan más de 15 días. Eso se hace inmediato, porque cuando se ora por el alma y el espíritu, Dios responde, pero inmediatamente. La hermana se dijo, bueno hermano, si la cosa es así, yo lo creo. Y resulta que pasaron solamente 10 días. El hombre que tenía 10 años sin verlo, porque ella me había dicho, hermano, pero que tengo 10 años sin verlo, ese hombre no, y cuando le dije que el hombre le iba a hacer 2 casas, le dijo, no, que ese es un hombre que es un padre que no tiene donde caerse muerto, que él siempre anda buscando un medio para buscar un real. Y yo le dije, mira, yo no sé, realmente lo que Dios me dijo fue eso. Pero una cosa más profunda es esta. Ella quería que ese hombre cambiara y ella siempre se la pasaba pidiendo por lo que veía, por lo que escuchaba, por lo que oía, por lo que degustaba, por lo que tocaba, por lo que palpaba. Siempre pedía a Dios por eso. El hombre por esa misma oración se fue. El hombre pasó un proceso bastante grande, pero después cuando regresó con otro conocimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que la oración de ella hizo que el hombre se fuera durante 10 años, porque las oraciones emocionales van a hacer que tú recibas lo contrario de lo que estás pidiendo, y eso contrario de lo que estás pidiendo, después tú mismo vas a llegarle a Dios diciendo, Señor, Señor, pero yo oro y cada vez peor, y yo oro cada vez peor, y yo oro cada vez peor, y Dios te va a contestar, pedí y no recibí, porque pedís mal, porque
que pide para vuestros propios deleites. Entonces, el que pide para vuestros propios deleites siempre va a recibir lo contrario de aquello que está pidiendo. Pero el que pide para el alma y el espíritu, Dios le responde conforme a la voluntad que Él quiere y no conforme a la voluntad que tú quieres. Porque la voluntad tuya siempre va a ser retrógrada y la voluntad que Dios quiere siempre va a ser perfecta. Entonces, cuando pides por el alma y el espíritu y le dice, Señor, que sea, y como dice, porque para eso Dios nos dejó de ejemplo a Cristo Jesús cuando dijo, Señor, si fuera por mí, si fuera posible que por mí que pasa de mí esta copa. Eso quiere decir que Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Pero después que dijo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras. Mira lo tremendo. Si Dios le hubiese concedido a Jesucristo de que no pasara esa crucifixión, la palabra hubiese quedado anulada. Entonces, por eso es que debemos pedir siempre la voluntad de Dios, que aunque sea terrible, aunque sea fuerte, vamos a alcanzar victoria por medio de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús cumple toda la palabra, después que pasa por la cruz, hay victoria. Entonces, así nosotros vamos a pasar por procesos. Pero cuando usted quiere pasar por procesos solo, usted va a pedir de una manera física. Pero cuando pide de una manera espiritual, Dios va a permitir que usted viva el proceso con la persona que usted quiere. Porque está pidiendo por el alma y el espíritu. Y está pidiendo que, Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Tú eres el que sabe cómo vas a obrar en él. Tú eres el que sabe cómo vas a obrar en ella. Señor de los cielos, yo oro por su alma y por su espíritu, y no diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que se vea así, Señor, yo quiero que se vea asado. No, eso no te pertenece a ti. Te ore por el alma y el espíritu y dígale, Señor, que se haga tu voluntad. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Santo, 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 santo eres, Señor de los cielos. Por eso que hay que tener cuidado sobre esas cosas. Mira lo que me dice la palabra de Dios. Después, sabiendo de eso, la hermana viene y recibe que el hombre llegó. Y cuando el hombre llegó, mira lo que pasó. El hombre llegó, duró solamente 15 días con ella y después del lugar donde estaban alquiladas se fueron a un rancho. E hicieron un rancho durante unos meses. Después que hicieron el rancho, mira lo que pasó. El gobierno se mete al terreno y habían como 400 ranchos. Y cuando el gobierno dijo, mira, ustedes están en terreno privado y ustedes no pueden estar aquí. Y todo el mundo así como asustado. Y entonces dice, vamos a hacerle un censo. Después que le hicieron un censo a todas las personas que estaban ahí, mira lo que pasó. Mire, toda esta casa la vamos a tumbar, pero cada persona que tenga casa le vamos a dar un apartamento. Y ahí es donde dice la palabra, donde se cumple la palabra, que el rancho pariría otra casa, y esa casa realmente era un apartamento. Entonces eso es lo que pasa cuando tú le sirves a Dios, cuando le eres fiel, cuando sabes cómo orar, porque todo eso está en la palabra, cuando sabes cómo anular pactos, actas, decretos, la bendición empieza a fluir en lo emocional, en lo carnal y en lo material. Empieza a fluir en lo emocional, en lo carnal y en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu empieza a fluir. ¿Y por qué empieza a fluir todo eso? Porque los pactos, actas y decretos quedaron anulados. Entonces la bendición viene del cielo, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice en el libro de Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esto es tremendo, porque estamos hablando de que no traigas hacia tu vida los rudimentos pasados o lo que eran herencias generacionales, pactos, actas, porque si traes esas cuestiones, Dios no te puede restaurar, pero si sales como de adentro de un carbón, como un diamante, y todo eso negro lo dejas atrás, y como dice la palabra, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, cuando hablamos de eso es que nos decidimos por Cristo Jesús y todo lo que es su bendición. Y su bendición es grande para cada uno de nosotros. Dios bendice grandemente, Dios bendice. Recuerdo yo que en una etapa cuando estaba comenzando, evangelizando, yo empecé con un reproductor de carro para evangelizar. Esa cosa no sonaba pero casi nada. Solamente tenía como una corneta y eso no sonaba casi nada, pero yo seguí para adelante. Yo le dije, Señor, la Biblia dice que si uno comienza por lo pequeño, tú lo pones en lo grande. Entonces yo seguí para adelante. Pasó un mes.
y alguien se enamoró del reproductor, me lo compró y yo después adquirí un aparato un poquito más grande. Y el aparato lo llegué a cambiar, para hacerle corto el cuento corto, lo llegué a cambiar en 6 ocasiones y la número 7 era el tope, porque ya tenía dos cornetas de 18 pulgadas originales Boeing en sus cajones originales con unos buenos micrófonos y una buena planta. Yo mismo terminé comprándole el equipo, que era un equipo profesional, eso es lo que terminé comprando a la iglesia. Y eso es lo que pasa cuando tú te mantienes en la obra de Dios. Dios te va a dar la casa que necesita. Cuando tú te mantienes en la obra de Dios, Dios te va a dar lo material que necesita. Cuando tú te mantienes en la obra de Dios, Dios te va a suplir esa necesidad emocional que tú necesitas. Pero el que se mantiene fiel, si tú te mantienes fiel, Dios siempre permanece fiel. Y aunque no te lo mantenga, también Él permanece fiel. Pero si te mantienes fiel tú, Él es fiel a cada momento de lo que tú pides. Él te va a bendecir grandemente por aquello que estás pidiendo. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios te añade a cada momento porque estás ahí buscando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la lectura, impartiendo la palabra, porque es necesario que busque oración, que te llenes de su presencia, y después que te llenes de su presencia, busque palabra, y después imparte la palabra, y después que imparte la palabra, ahí es donde está la bendición. Cuando imparte la palabra está la bendición, porque eres un obrero que está trabajando, y después viene, ¿qué es lo cuarto? Dios te añade la bendición. No sucede de otra manera. Si eres una persona que vas al templo solamente, te sientas en la silla, después te llegas a tu casa y estás en esa rutina, usted está careciendo de una bendición. La bendición no te van a fluir como Dios quiere que fluyan en ti. Es necesario que tú escuches y no seas un oyente olvidadizo. Escucha, después que escuches, retén y después imparte esa palabra. Cuando tú impartes esa palabra, lo cuarto es recibir. Es recibir. Por eso es importante la oración. Por eso es importante que la persona se mantenga orando, que se mantenga leyendo, después que se mantenga leyendo imparta, y después que imparta la palabra reciba. Por eso que dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí donde están las 4 fórmulas en ese versículo. Pero esto hay que desechar las maldiciones generacionales, rompiendo maldiciones generacionales. Hay que mantenerse todo el tiempo y a cada momento. Mira lo que me dice la palabra en el libro de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Aquí hay que recalcar algo muy tremendo, porque en nuestro corazón están las dos esencias de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque lo que sentimos y lo que deseamos hablar viene de nuestro corazón. Es decir, las palabras que nosotros que hablamos, las hablamos porque el corazón manda la orden, pero nuestro corazón es inducido por nuestra alma y por nuestro espíritu, por lo que está en nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso que cuando una persona habla bonito es porque está lleno de Dios, y por eso cuando una persona habla muy feo es porque está herido, y lo que se hiere es el alma y el espíritu, y en consecuencia habla la boca. Es importante hablar todos estos puntos de vista. Entonces dice el 10:10 de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confesemos todos los días las bendiciones que queremos sobre nuestras vidas. Es necesario que en oración, lleno de la presencia de Dios, empezamos a imaginarnos en nuestra vida lo que queremos para nuestras vidas. Y alguien dirá, ay, ¿por qué pues tenemos que imaginar? Porque la Biblia dice, el tal es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Si piensas lo malo y te la pasas orando, no viene la bendición. Si pasas orando y sientes la presencia de Dios y te la imaginas siempre lo bueno, siempre te imaginas esa casa, ese carro, esa moto, eso que necesitas, si te lo imaginas, eso regresa, eso viene hacia ti, porque estás imaginando lo que la Biblia dice, que nosotros debemos de creer de una manera, pues esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no lo tienes todavía en las manos, pero tienes la certeza de que lo vas a recibir. Por eso es importante que dice, como en el libro de Tito 2:13-14, que tú en tu corazón mira lo que tienes que guardar, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso y de buenas obras. Esto exhorta y reprende, que nadie te menosprecie. Es necesario que usted deseche toda maldición, todo lo que no sabía que había en su vida, en inconsciencia, en subconsciente, en conciencia, y lo que hizo después que tuvo conciencia,
todos esos pactos y esas actas y decretos que hizo cuando ya tuvo conciencia, en forma emocional, desecharla de su vida para que la bendición fluya en todo el sentido. No diga más mentira en ningún sentido de la palabra, porque eso tranca las bendiciones. Sea una persona fiel, sea una persona responsable, sea una persona que tenga ética, no solo que tenga ética ministerial, que tenga ética como siervo, que tenga ética como sierva, que tenga ética en todo momento, que es una persona ética, una persona que es responsable en todo el sentido de la palabra, una persona que es recta en todo el sentido de la palabra, una persona que es fiel en todo el sentido de la palabra. Si usted, por ejemplo, mantiene fidelidad con aquel que bien es el Padre de las luces, que no hay mudanza ni sombra de variación, que aquel que es donde desciende el don de Cristo Jesús, si tú mantienes la confianza en Él, si mantienes la honra a Él, Él te honrará. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, reciban esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda que como el libro de los Hechos, como dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos 4, 12 y 13 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Jesucristo es su nombre, Jesucristo es su nombre, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir un pueblo celoso y de buenas obras. Esto sí que tiene que mantenerlo todo el tiempo. Sea celoso sobre esas cosas, varón de Dios, sea celoso, hermana. Que Dios me le bendiga grandemente. Recuerde buscar todos los días conocimiento, busque conocimiento. Un día que usted pierda y no tenga más conocimiento, es un día perdido. Deje de ver tanta novela, y porque se la va a pasar todo el tiempo llorando por aquello que quiere y no va a llegar. Deje de ver tanta novela, busque la presencia de Dios, arrodíllese, busque la oración, busque la palabra, y Dios le da bendición, Dios le da vida eterna. Dios está presente en tu vida, hermano y hermana. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús, de la Iglesia Pentecostal Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, en Caracas, Venezuela. Mi hermano Rafael, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, en el nombre de Cristo Jesús. Reciban bendición, reciba bendición. Amada Cuba, reciba bendición, y a todo que pueda escuchar esta predicación, en el nombre de Jesucristo. Dios me les bendiga a todos. Amén y amén.